Buenos días, queridos hermanos. Estoy acá en casa junto a la familia. Es un sábado maravilloso. El gozo es de compartir este mensaje a través de esta pantalla. Es extraño ver solamente una pantalla, pero a mí me gustaría dar un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, aunque sea virtual, es decir, Dios los acompañe en vuestros hogares. En esta mañana vamos a hacer una oración para que el poder del Espíritu Santo esté sobre nosotros y podamos compartir este mensaje con nuestros amigos, con nuestros familiares. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre Celestial, en este momento, Señor, nos dirigimos a ti. Grande misericordia y bondad eres tú, Señor, tú, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Señor, a ti venimos en esta mañana para agradecerte, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Señor, que has tenido durante todo este día. Gracias durante toda esta semana, Padre, nos has cuidado, nos has protegido, Padre. En estos momentos, Señor, danos sabiduría para que a mis hermanos puedan entender el mensaje. Y a mí, Señor, dame sabiduría para poder compartir, para poder transmitir el mensaje, Señor. Quédate en nuestros corazones y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, el mensaje que tenemos para vosotros es sobre el diluvio universal. El diluvio universal es trascendental para nuestros días. ¿Por qué? Porque tiene un sentido histórico y un sentido profético. En la parte histórica vamos a ver de que realmente el diluvio juega un papel importante en cuanto a la armonización de la creación con nuestro mundo actual. Es decir, el diluvio da por sentado todas las capas geológicas, las capas estratigráficas que observamos en el mundo. Todo eso es una armonización de lo que es la creación con lo que nosotros contemplamos en la naturaleza. Todos los registros de fósiles y todos los registros existentes de muchos animales, de plantas, de todo ese registro que nosotros vemos en la naturaleza, da testimonio el diluvio. El diluvio, hermanos, más o menos existen unos 80,000 relatos sobre el diluvio. Hay 72 idiomas o pueblos en el cual ellos han traducido en sus historias primigenias, en su vida primigenia, el diluvio como un hecho real, como una vivencia, como una leyenda de sus antepasados. Y la palabra de Dios también menciona el diluvio. Sabemos en Génesis, el capítulo 6, vemos que el diluvio es mencionado como un hecho real y lo narra al detalle de lo que sucedió en ese diluvio. El diluvio, hermanos, prácticamente es la división de dos mundos, el mundo antediluviano y el mundo postdiluviano, que es el mundo actual en el cual nosotros vivimos. Y lógicamente esos dos mundos son dos mundos diferentes. El mundo antediluviano fue un mundo hermosísimo, un mundo que no cabe en nuestra mente explayarnos, deleitarnos de lo que el Señor creó ese mundo diluviano. El diluvio, cuando se produce el diluvio, habían pasado más o menos 1650 años, es poquísimo tiempo, y la tierra no había tenido tanta decadencia como lo vemos ahora. La tierra, si bien es cierto que se había degradado, pero no a un extremo como está sucediendo actualmente. En ese mundo diluviano, la atmósfera,
los campos, los árboles, las flores, los animales, el hombre mismo era diferente de lo que nosotros somos. Yo solamente en esta mañana me voy a detener en cuanto a lo que es la atmósfera. Los otros no da tiempo para explicarlos todo, pero solamente me voy a detener en lo que es la atmósfera. La atmósfera antediluviana fue muy diferente a la atmósfera actual. Nosotros actualmente, la atmósfera actual, por conocimiento sabemos de que tiene 6 capas, ¿no? Tenemos la capa de hidrógeno atómico, la capa de oxígeno molecular, luego tenemos la capa de nitrógeno, la capa de ozono, o sea, es un oxígeno triatómico, y tenemos la capa de aire, ¿no? Que está formado por nitrógeno, ¿no? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y trazas de CO2 y argón. Esa es la composición actual de la atmósfera. Y más o menos tiene una altitud de 10.000 kilómetros de altura. Pero en el mundo antediluviano, la atmósfera, además de estas capas, tenía una capa adicional. Y esa capa adicional era la capa de agua, o sea, la capa de H2 o de hidrógeno más oxígeno. Y esa capa de agua permitía a la Tierra darle otra connotación ambiental. Esa capa de agua lo protegía a la Tierra de todo tipo de contaminación. Esa capa era como un filtro de todos los rayos cósmicos. Esa capa de agua servía como protección para el ser humano. Era un mundo ideal, un ambiente ideal. No se permitían ningún tipo de microbio por la forma que tenía esa capa. Ahora, las temperaturas de ese entonces no eran como las temperaturas actuales. Eran una constante primavera, una temperatura que variaba entre 32 a 35 grados centígrados. Era un ambiente subtropical. En todas las zonas, en todos los lugares de la Tierra existía esa temperatura. Era un ambiente muy, muy agradable para el ser humano. No estaban con la tensión de que hace frío, que hay que coger el paraguas, que llueve. No, ellos no tenían esa inquietud, ese estrés de que hace frío, hay que comprar ropa de abrigo, que hace mucho calor, hay que desprendernos de la ropa. Entonces, esas situaciones el mundo antediluviano no lo pasaba. Esta capa de aire, esta capa de vapor de agua, lo menciona el Génesis, el capítulo 1. Os invito a abrir vuestra Biblia, el capítulo 1, el verso 6, el verso 6 y 7, dice: Luego dijo Dios: haya firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas, e hizo Dios el firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. En este segundo día, hermanos, lo que Dios hace es yo lo llamo que Dios creó el estado gaseoso. O sea, Dios creó los cielos, dice, ¿no? La expansión. Dios creó la atmósfera. Y lógicamente, Él separa, dice, las aguas de las aguas. Claro que Moisés no tenía todo el conocimiento científico para expresar que estaba separando el agua líquida del agua de vapor, o el vapor de agua.
pero él dice, separó las aguas de las aguas. Ya es un dato científico muy importante para nosotros. Y claro, en el dato de la Biblia no se mencionan las otras capas. ¿Por qué no se mencionan las otras capas? Porque las otras capas, para la salvación del hombre, no tienen importancia. O sea, las otras capas, más adelante vamos a ver de que sí tienen importancia, pero para ese momento, ¿no? La capa de agua, el Señor, vamos a ver que esa capa de agua, más adelante lo va a usar cuando se produce el diluvio. Y cuando vemos en Génesis 7, él dice que las cataratas del cielo fueron abiertas, que el Señor hace uso de esa capa de agua, de vapor de agua, para producir el diluvio. Esta capa, este vapor de agua, favorece a que los animales sean más gigantes, posiblemente la composición del aire había un porcentaje más de CO2, porque los árboles gigantes arrojaban más CO2, habían los animales que también eran gigantes, había el mismo hombre, ¿no? Que se entiende que el CO2 juega un papel importante en lo que es la relativización de la vida, y por eso es que el hombre también tuvo una larga vida de 900, alcanzó hasta 900 años de edad, los ciudadanos de ese mundo. Vemos, hermanos, de que realmente ese mundo antidiluviano fue un mundo muy hermoso. No me voy a detener a hablar de las otras capas, de los otros puntos, como los suelos, las plantas, los animales. Voy a pasar a la parte de lo que es profético. El Señor, a ese mundo antidiluviano que era hermosísimo, bellísimo, que lo narra el Génesis, el capítulo 1:31, donde habla que el Señor, todo lo que Él había creado era hermoso, bello, en gran manera bello. En esas condiciones vivían todavía los antidiluvianos. Pero los antidiluvianos, hermanos, comenzaron a tener una vida muy licenciosa, una vida muy desenfrenada. Por eso es que Jesús lo toma como ejemplo profético de todo lo que sucedió, de las acciones morales y sociales de lo que sucedió en el mundo antidiluviano, lo toma como una referencia de lo que iba a ser en nuestros días, lo que el mundo actual iba a ser antes de su segunda venida. Nosotros vemos que los seres antidiluvianos, mis queridos hermanos, fueron muy diferentes a nosotros también. Ellos tenían la hermana Huay, ustedes saben que la hermana Huay habla en sus escritos que el hombre máximo de estatura eran gigantes, de 3,5 metros, más o menos el promedio de estatura de los seres humanos. También nos habla en Patriarcas y Profetas que el ser humano, su capacidad mental, su capacidad física del ser humano era 20 veces más que el nuestro. O sea, tenían una capacidad fabulosa. En esos tiempos, hermanos, no había escritura, no había libros de texto. La transmisión de todos los conocimientos era a través de la mente. Las personas eran computadoras andando, o sea, que no se había descubierto el internet, no se había descubierto lo que es la wifi o los programas de computación, las memorias. Ellos no lo necesitaban, porque ellos eran computadoras, tremenda capacidad mental que ellos tenían. Ellos, hermanos, nosotros, el mundo evolucionista nos ha hecho creer de que realmente el hombre antiguo
era un hombre cavernícola que dominaba solamente la piedra. Y eso es totalmente falso. Inclusive, ¿cuántos de ustedes no han visto el programa Picapiedra, los Picapiedra, ¿no? Es un programa muy antiguo que nos narra de que ahí Pablo Picapiedra montaba su troncomóvil, un acto de piedra de piedra y árboles, ¿no? Y nos han hecho creer pues que ese era el mundo antidiluviano. Y no, hermanos, es totalmente falso. El mundo antidiluviano era muy sofisticado, era muy desarrollado, completamente, que no tiene nada que envidiar con la tecnología que nosotros actualmente tenemos. Eran, inclusive, todo lo que tenían a su alcance era de primera todo era primerizo, hermanos, era original, como podemos decir, los alimentos eran deliciosísimos, eran grandes, comían un trozo, una uva, eso solamente les saciaba, porque los tremendos frutos eran grandes, ¿no? Entonces, hermanos, nada comparado con lo que nosotros tenemos. Los alimentos eran orgánicos, los alimentos que nosotros corremos a las fruterías a comprar un alimento y lo que buscamos es lo orgánico. Ahí estaba, a primera vista estaba ahí, los alimentos eran orgánicos. Ellos gozaban inclusive de muchas bendiciones, hermanos, en ese mundo antidiluviano. Ellos gozaban, por ejemplo, la palabra de Dios dice que del Edén nacía un río, y de ese río se dividía en cuatro ríos, y habla ahí del río Pisón, que rodeaba a la tierra de Ávila, dice, y la tierra de Ávila estaba lleno de oro y piedras preciosas, o sea, la piedra preciosa y el oro ellos lo tenían a la mano. La hermana Juaya habla de que ellos levantaban casas, edificaban muchas sus mansiones y se sentían orgullosas, cada uno entraba en competencia uno con otro, para familias enteras, para que su mansión sea la más bella, lo adornaban con piedras preciosas, con oro. Es que había abundancia, tanto de alimentación como de riquezas, de todo había en esos tiempos. Tal es así que ellos, hermanos, olvidaron que todo lo que tenían a su alcance, todo lo que estaba a su mano, ellos pensaban que era producto de sus esfuerzos, el producto de la tierra, pero nunca reconocieron, hermanos, de que era Dios el dador de todo eso. Nosotros vemos de que realmente el hombre antediluviano fue diferente a nosotros. Fue diferente en el sentido de que en el sentido de que ellos fueron de mayor capacidad que nosotros. Pero en la parte moral y en la parte social es muy idéntico a lo nuestro, hermanos. Es muy idéntico a lo nuestro. En Génesis el capítulo 6 vemos de que el Señor dice que en la palabra de Dios, vamos viendo el Génesis capítulo 6, dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, es el verso 1, y nacieron las hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero vivirá 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Y acá es lo que quiero resaltar, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra,
y que todos los designios de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber creado el hombre y le dolió en su corazón. Hermanos, el pensamiento de los seres humanos de ese entonces dice que era de continuo el mal. Y más adelante habla de que la tierra se llenó de violencia. La hermana Juárez habla de que el hombre no tenía consideración de la propiedad privada. Iba y lo que cogía, lo cogía con la fuerza. Entraba, robaba, inclusive si le gustaba y se tenía deseos de la mujer de su prójimo, se iba, mataba al esposo y se cogía a la esposa para sí. Era tanta la violencia y la inseguridad que es muy parecido a nuestros días. La inseguridad, la violencia es idéntica. Y dice que su pensamiento era de continuo el mal. O sea, todos los designios del corazón, o sea, toda su filosofía de vida era de continuo el mal. Hermanos, ¿no estarán narrando este pasaje lo que está sucediendo actualmente en el mundo? Los hombres, la mayoría quiere obtener dinero, quiere obtener riqueza fácilmente. ¿Qué es lo que hace? Explotar al ser humano. ¿Y eso es hacer el bien? No, es pensar en hacer daño, en pagarle menos a su trabajador. La violencia en las familias es aterrador cuando sabemos las estadísticas de la violencia doméstica en los hogares. También vemos, hermanos, de que dice de continuo el mal, sus pensamientos, su filosofía, todo su mente, desconocían a Dios, no reconocieron a Dios. La hermana Joya habla de que ellos, así como tenían una mente poderosa, habían descuidado el adorar a Dios. La hermana Joya habla de que el hombre comenzó a corromperse y a consumir la carne. Al consumir la carne ellos se volvieron más violentos, dice, se alegraban en matar a los animales y se saciaban en violencia. Entonces, hermanos, el mundo antidiluviano es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Y Jesús lo menciona en Mateo 24. En Mateo 24 dice: pues en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró en el arca. Luego Lucas habla de que no solamente comían y bebían, sino que el hombre, dice, vendían, compraban y vendían. Entonces, todo esto, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Cuando nosotros analizamos lo que significa comían y bebían, nos ponemos a pensar, los seres humanos siempre comemos y bebemos. Pero ¿por qué es que el Señor Jesús menciona que comían y bebían? Porque los antediluvianos no tenían en consideración a Dios. Ellos pensaban de que todo lo que ellos tenían era por sus fuerzas, por sus ganancias, por lo que ellos habían hecho. No reconocían al Dios creador. Cuando comían no agradecían a Dios. ¿Y qué es lo que vemos nosotros a diario? No vemos, inclusive por las calles, hay restaurantes donde la gente se sienta y beben y comen. Y eso es a que el hombre que pasemos por ahí lo veamos, que tiene poder económico, que puede. Entonces el hombre fue egoísta y sigue siendo egoísta, tan igual como los días. Estamos viendo esas vivencias actualmente. Dice, compraban y vendían.
¿Qué nos da la idea de compraban y vendían? Era un mundo consumista en esa época. Un mundo donde todo compraban y vendían. ¿Y qué compraban y vendían? No crean que compraban solamente fruta. Era un mundo tan desarrollado que compraban ropa, la moda, perfumes, automóviles, qué sé yo, cuántas cosas hermosas habrán habido en ese momento, pero eran bulevares, tenían centros, muchos moles, tantas cosas que compraban y vendían. Yo me imagino que ellos tenían un centro comercial mucho más grande que New York, que Wuhan, en la China. Ellos manejaban las bolsas mucho mejor que nosotros, su capacidad de raciocinio, su capacidad de negocios eran mucho mayor. Es decir, hermanos, toda la parte económica, todo lo que el mundo antidiluviano era, nosotros lo estamos palpando, lo estamos viendo, el comprar y vender. Claro, Jesús no se explaya en eso, pero yo me imagino que se está refiriendo a eso. Y cuando dice, se casaban y daban en casamiento. ¿Qué significa eso, hermano? Que se casaban y se daban en casamiento. Ya les dije que ahí la hermana Juay habla de que el hombre se satisfacía de una mujer y iba y podía coger la mujer de su prójimo y sin importar, con violencia inclusive. Hermanos, esa es otra razón de por qué el Señor pues a este mundo antidiluviano lo dejó de lado. Vemos, hermanos, que también el Señor Jesús relaciona lo que es los acontecimientos de Noé con los acontecimientos de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra hay un poquito más de alcance, porque ese pueblo fue un pueblo masoquista, un pueblo homosexual, y vemos, hermanos, de que en los tiempos de Noé también había poligamia, había homosexualismo. Lo más triste, hermanos, es que la hermana Juan en uno de sus libros habla de que el hombre se llegó a la bestia, y el Señor, posiblemente que eso fue una de las causas por qué el Señor desterró a ese mundo antidiluviano. Vemos, hermanos, de que el mundo de esa época era un mundo muy complejo. Es tan igual como nuestro mundo actual. Es un mundo complejo. Mucha gente, pues, no quiere unirse en matrimonio a sus parejas. Lo que hacen es ir y coger a la novia y llevarle a la casa de los padres, o llevarlo a un lugar y satisfacer sus deseos, su egoísmo, ¿no? Entonces, eso, hermanos, realmente está sucediendo en nuestros días. La gente no quiere casarse, está de una pareja, salta a otra pareja y salta a otra pareja y es libre las relaciones. Eso está viviendo nuestro mundo, y eso es lo que vivió el mundo antidiluviano. Entonces, ¿qué estamos contemplando? Estamos contemplando que las mismas acciones, las mismas sucesos sociales y morales de lo que sucedió en el mundo antidiluviano está sucediendo actualmente con nuestra sociedad. Ahora, hermanos, el Señor Jesús, nuestro Dios, en todo ese tiempo de transcurso de 1650 años, al mundo antidiluviano no lo dejó desamparado. El Señor Jesús cuidó, dice, los hijos de Dios fueron cuidando, fueron predicando la palabra de Dios. Desde Adán tenemos a Enoc, tenemos a Matusalén, y Noé estaba ahí, hermanos, que también él comenzó a predicar de que a la tierra iba a acontecer un diluvio. Y los hombres realmente, hermanos, a Noé no le creyeron, no aceptaron lo que él decía. Noé
estaba construyendo el arca, pasaba uno de sus vecinos y le decía, ¿qué está haciendo, vecino? Acá construyendo el arca, que Jesús va a venir, va a haber un diluvio. Y Noé, y el vecino lo miraba con cara extraña y le decía, ¿qué? ¿Un diluvio? ¿Qué es eso? Pero si no llega aquí en la tierra. Hermanos, realmente en la tierra hasta esa época no caía lluvia. No caía lluvia, no había el ciclo del agua, no existía. La tierra era regada por un vapor, un rocío que salía de las fuentes, de la superficie de la tierra hacia afuera. Eso lo pueden ustedes comprobar en Génesis el capítulo 2, el verso 6 y 7, o 5, 6 y 7, ahí narra que la tierra en los tiempos antediluvianos no llovía, y con razón ellos pues no lo creían, ¿no? Que iba a haber un diluvio, no estaban en sus cabales. Ellos no pensaban de que iba a haber un diluvio. Y claro, cuando tú predicas, en nuestros días predicamos de que Jesús va a venir por segunda vez, nadie nos cree y piensan de que nosotros somos locos, ¿no? Anunciando eso y anunciando que el Señor va a dar un diluvio de fuego. Eso tampoco nos lo creen, o sea, no está en sus cabales. Nunca vemos un diluvio de fuego, ¿no? Pero tampoco en los tiempos antediluvianos hubo un diluvio de agua. Pero en fin, el Señor a ese pueblo antediluviano se preocupó de darle el mensaje, de anunciarle de una salvación, de que ellos puedan volver de sus caminos. Y el Señor hermana Juárez habla que tristemente el pueblo antediluviano negaron todo favor de Dios, cerraron sus corazones, cerraron sus vidas, y de esa forma ellos sellaron eternamente su maldición. Hermanos, vemos de que el Señor en estos 120 años a Noé le dice, mira, construye un arca, y en esa arca van a ser salvos todos los que puedan escuchar la palabra. Entonces, Noé construye el arca. Para eso el arca, Dios le inspira a Noé. Él no era ningún constructor de arcas, él no tenía ni conocimiento de diseño, de arquitectura, pero el Señor lo guió, lo orientó. La madera en ese tiempo era una madera resistente, muy parecida a la dureza de la piedra, dice. Entonces el esfuerzo que habrá tenido Noé al cortar las tablas, ¿no?, para diseñar ese barco. La dimensión de ese barco era más o menos 150 metros por 25 de ancho y 15 metros de altura, o sea, un tremendo transatlántico, que muy seguro que había muchas cabinas donde estaban separadas para muchas personas que iban a ser salvas, pero lamentablemente pues solamente 8 fueron los habitantes de esa arca, y sobraron un montón de habitaciones que no fueron cubiertas. Pero el Señor también preparó todo un zoológico para que todos los animales ingresen a ese arca. Esa arca tenía en la parte superior una ventana, y lo importante de eso es que la luz que ingresaba por esa ventana se expandía por todos los rincones del arca. Es una pasada eso, es pensar cómo Noé buscó el ángulo y justo el punto donde todo el arca tenga visibilidad de luz durante el día. Ahí el arca no tuvo energía eléctrica. Ellos solamente en el día se dirigían por el sol, la luz del sol. Y hermanos, en ese arca, una vez que ingresaron los animales, Noé tuvieron una semana muy triste para ellos, una semana de angustia en sus corazones. ¿Por qué de angustia? Digo, porque ellos estaban ahí confinados 7 días, y a los 7 días recién se produce la lluvia.
Entonces en sus corazones ellos le reclamaban a Noé, los hijos, me imagino que la esposa reclamaban, pero Noé, ¿tú nos habías dicho que iba a venir una lluvia? Sí, que esperemos, el Señor va a hacer caer lluvia, pero ya están pasando los días y la gente de afuera se están burlando, escucha los toques al arca, mira cómo lo golpea, mira lo que están haciendo ellos, tú, pero no te das cuenta, Noé. Y Noé, claro, recibía todas las quejas de los familiares, de los que estaban adentro, y la paciencia, y tuvieron que encontrar paciencia, encontrar el favor de Dios, encontrarse consigo mismo en oración, en clamor al Señor, para que el Señor derrame la lluvia. Y el Señor, después de 7 días, o sea, un tiempo corto, un tiempo de angustia corto, ellos pasaron, y al 8º día pues cae la lluvia sobre la tierra. Y esa lluvia, hermanos, no es una pequeña lluvita, fueron las cataratas, o sea, todo el globo terrestre cayó con una intensidad de lluvia. Nosotros hemos visto seguro algunas lluvias torrenciales, pero no comparado con esa lluvia de esos días. Fue una lluvión. Y no solamente un día, fueron 40 días, hermanos, 40 días, o sea, una cuarentena de lluvia. Todos esos días comenzó a llover, una constancia de lluvia. Y esa lluvia, no solamente fueron las cataratas las que cayeron, sino dice que los abismos de la tierra se abrieron. Es decir, que se rompió la tierra también en terremotos, en maremotos, en tsunamis. Fue un tremendo cataclismo, hermano, que Satanás temió por su vida, porque la tierra fue transformada. Los geólogos dicen de que la tierra comenzó a expandirse, a contraerse, y de esa forma se formaron los continentes, se levantaron las montañas, los Alpes se levantaron hacia arriba. Hermanos, fue un cataclismo brutal, un cataclismo sobrenatural, un cataclismo que nosotros no nos hubiéramos espantado. Si Satanás mismo se espantó por su vida, él temió por su vida. Imagínense, hermanos, ese cataclismo dio origen a lo que nosotros actualmente vemos en el mundo. Vemos cerros gigantes, desiertos, vemos los polos llenos de nieve, vemos una cosa que en el mundo diluviano eso no existió. Todo era verdecido, los montes eran de 2000 metros de altura. Acá dice que hubo montañas y el agua cubrió, dice la Génesis, habla de que el agua cubrió 7 metros, el agua por encima del monte más alto, el agua se cubrió. Es decir, hermanos, el agua subió más o menos 3/4 partes más de su volumen. El agua estaba a tope, pero el Señor, ¿cómo es que hizo para que esas aguas se aquieten y bajen? ¿Qué acción tuvo que hacer el Señor para que todo eso se mantenga en la tierra, hermanos? Es que es espectacular cuando nosotros llegamos a conocer eso. El Señor lo que tuvo que hacer es formar el ciclo del agua, hermanos. De ahí el ciclo del agua fue que el sol calentaba con intensidad las aguas y comenzaron a subir las nubes y el vapor de agua, toda esa agua que estaba en la tierra comenzó a subir en forma de vapor y formándose las nubes. De esa forma fue aquietándose y el agua, hermanos, ahora vemos en la tierra las nubes. ¿Ustedes qué creen que esas nubes? Tienen un volumen inmenso de agua, que el Señor en un momento también lo va a utilizar esa agua. Pero hermanos, lo que vemos, hermanos, es que realmente el Señor cuidó de esa arca, hermanos. Esa arca, estaban ahí 8 personas a veces nosotros nos equivocamos que fue solamente 40 días. No, el Señor, ese diluvio duró 1 año
y días, más o menos 377 días, hermano. O sea, no fue un espacio de tiempo corto, fue una cuarentena larguísima. Y en ese tiempo, me imagino que muchos se aburrieron, muchos se desesperaron, muchos estaban quejosos, decían, de acá adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Seguro que a cada uno Noé le dio un cometido y de repente uno de los hijos decía, me toca todos los días limpiar el popó de los animales. Otro decía, pues mira, aquí tengo que ir a dar de comer a todas las serpientes, a todos los pajarillos. Yo tengo que limpiar a la jirafa. Entonces era un momento en que ellos, inclusive, yo me estimo, ¿no?, que haya sucedido eso. Inclusive la mujer de Noé, Noé, mira que se está acabando las provisiones. Hermanos, ¿cómo está pasando? ¿Cómo estamos pasando nuestra cuarentena? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días? ¿Qué es lo que nos dedicamos a ver Netflix, o nos dedicamos a cantar, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta cuarentena? Esta cuarentena, lo que tenemos que hacer, hermanos, lo importante es que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor y que el Señor nos ayude a que podamos pasar este espacio, estos momentos difíciles que ha tocado a la humanidad. Son tiempos difíciles, estamos en una cuarentena, y no solamente acá en España, sino en todo el mundo, hermano. Estamos en una situación, el mundo está desesperado, está angustiado, está aterrado. Los que no conocen al Señor están sumamente preocupados. ¿Qué es lo que van a hacer con su vida? Y algunos de nuestros hermanos también. ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir más adelante? Se está diciendo que esta pandemia va a seguir. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer de acá adelante? Cuando Noé terminó los 377 días, ellos salen y claro, de lo que a Noé al inicio, hermano, le hicieron bullying, se burlaron, de que lo menospreciaron, su mensaje no tuvo una razón de ser en ese momento, no hubo eco en los corazones de los antediluvianos. Noé ahora sale como triunfante. El Señor le dice, mira, Noé, tú tienes que volver a procrear, tú tienes que volver a fructificar la tierra, tienes que velar por el mundo que ahorita se te ponemos en las manos. Hermanos, el Señor está dispuesto a que nosotros, pasado esta pandemia, el Señor quiere usarnos a nosotros como pregoneros de justicia, como fue Noé para el mundo antediluviano. El Señor quiere que nosotros también hablemos, compartamos la palabra, anunciemos por todos los medios a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y hablemos de que Cristo está pronto, ¿verdad?, a venir. Esto es una señal que nosotros lo estamos viendo. No digo que mañana o pasado, o de acá a un año, no sé, o de acá a 5 años vendrá el Señor Jesús. No sabemos, el día y la hora nadie lo sabe, pero estemos preparados, Señor. Es el momento en que nosotros de esta cuarentena salgamos mejores cristianos, mejores con otros valores. Que Dios acompañe a la iglesia de Talleres, que Dios os bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos que me están escuchando, y quizás vaya por todo el mundo, pero el Señor nos pide que nosotros seamos esos pregoneros de justicia. Que Dios os bendiga. Maranata. Amén. Feliz sábado a todos, espero que estéis pasándolo en vuestras casas bien y que bueno, que esta canción que cantaré pues sea para que vosotros meditéis en ella y os acerquéis a Dios.
Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da tu protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, contigo Dios está. No tengas dudas ni dolores, refugio en la aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, Él me guarda fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la eternidad. Hermanitos, vamos estos momentos a orar y terminar este culto. Amoroso Padre Celestial, que moras en los altos cielos, Señor, gracias te damos porque tú has permitido, Señor, que tu mensaje pueda ser escuchado por mis hermanos, Señor. Suplico, Señor, que en estos momentos tú los bendigas, Señor, a mis hermanos. Yo no sé en qué condiciones están, Señor, de repente están enfermitos, de repente están con problemas económicos. Señor, tú sé nuestro ayo, Señor, tú cubre nuestras necesidades, tú cubres nuestras enfermedades, Señor, tú eres un Dios de amor. Tú bendices, Señor, a este mundo, Señor. Ayuda, Señor, a que se salven muchas personas y nuestra negligencia, Señor, podamos trabajar y poder salvar, Señor, a la mayoría de personas, Señor. El enemigo no le interesa, Señor, la vida del ser humano. Esta pandemia ha demostrado, Señor, que no tiene condiciones, Señor. Él no clasifica, Señor. Pueden morir reyes, pueden morir hasta el más pobre, Señor, pero tú ayúdanos, Señor, ayúdanos a dar el mensaje a todo el mundo, Señor. Primero a nuestra familia, luego a nuestros familiares y
y también, Señor, al mundo, Padre. Tú acompáñanos en este día santo. Quédate en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.